Muchas gracias a todos por su asistencia, tanto a quienes nos acompañan presencialmente como a quienes nos siguen por streaming. Mi agradecimiento especial a la Asociación de Periodistas de Información Económica, en la persona de su presidente, Jorge Zuluaga, por colaborar un año más con nosotros en la presentación de esta encuesta empresarial Círculo. Les recuerdo que tienen el documento disponible en nuestra página web. Y mi agradecimiento también a nuestro socio y miembro de nuestra Junta Directiva, Pedro Pérez Llorca, por facilitarnos de nuevo este excelente auditorio para esta presentación. Me acompaña en la mesa, además de Jorge, Miguel Iraburu, miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, que ha dirigido la elaboración de la encuesta y nos presentará sus resultados. Deseo agradecer también al Cercle de Economía de Mallorca, Institución Futuro de Navarra, Círculo Empresarial Leonés, Observatorio Económico de Andalucía, Círculo de Empresarios de Galicia, Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Club de Exportadores e Inversores, Fundación Conexus y Madrid Foro Empresarial su participación en la encuesta. En esta encuesta han participado 420 empresarios pertenecientes a organizaciones empresariales con sede en diferentes regiones de España, representando empresas de diverso tamaño y sectores de actividad. La encuesta se hizo antes del verano y sus conclusiones tienen quizá más urgencia y validez si cabe que entonces. En esta ocasión, y debido a los ataques que han recibido los empresarios por parte del Gobierno, en algunos casos con nombres y apellidos, las empresas encuestadas han valorado esta circunstancia como muy negativa para la competitividad. Se une esta valoración un año más al deterioro de la calidad institucional, elemento esencial para el desarrollo y bienestar de un país. Y como ocurriera en la encuesta del año pasado, la mala gestión de los fondos europeos y la complejidad de sus trámites vuelve a estar en primera línea de las preocupaciones de los empresarios. Hasta ahora, un 56,3% de las empresas han optado por no solicitarlos. El desequilibrio de las cuentas públicas, el incremento de los tipos de interés, no deflactar la tarifa del IRPF, son cuestiones que se valoran también muy negativamente. Pero será Miguel Iraburu quien les detallará el contenido y las conclusiones de la encuesta empresarial Círculo 2023, después de que Jorge Zuluaga se dirija brevemente a ustedes. Jorge también moderará las preguntas que deseen formularnos tras la presentación. Por último, y más allá de los resultados de la encuesta que vamos a exponerles, dada la situación de inestabilidad política por la que atraviesa nuestro país, voy a exponerles nuestra posición sobre la amnistía que se está negociando. Consideramos que la amnistía es un recurso extremo, muy cuestionable desde el punto de vista legal en una democracia como instrumento para articular una reconciliación nacional, pero debería contar necesariamente con el apoyo prácticamente unánime del Parlamento. No se puede plantear una cuestión tan seria que pondría en entredicho nuestro Estado de Derecho y la independencia del sistema judicial simplemente por un interés particular, porque esta amnistía es claramente ajena al interés general, aunque el Gobierno en funciones se empeñe en buscar eufemismos para calificarlo. Conceder una amnistía como parte de una negociación para la investidura de un gobierno es comprar votos a cambio de impunidad. Y no tiene precedentes en ningún país democrático de nuestro entorno. Sacar adelante una amnistía bajo el nombre que finalmente se quiera utilizar, por escasa mayoría, con los imprescindibles votos de los propios delincuentes que se verán favorecidos por ella y en beneficio de los partidos que la promueven, es algo que va contra los fundamentos del Estado de Derecho. Una amnistía en estas circunstancias iría claramente contra la Constitución, contra el interés general y contra el principio de igualdad ante la ley. Supondría una clara desautorización de las actuaciones judiciales frente a un intento de golpe de Estado contra la legalidad vigente y dejaría a la democracia española indefensa ante actuaciones similares en un futuro, puesto que las personas que serían amnistiadas no reconocen el delito, no muestran arrepentimiento y no buscan la reconciliación. Gracias a todos de nuevo por su asistencia y tiene la palabra Jorge Zuluaga. Muchas gracias, Manuel. Por parte de la Asociación de Periodistas de Información Económica, así que con esta tradicional alianza que tenemos con el Círculo de Empresarios, una vez más
son pruebas que tenemos y que nosotros es un motivo de alegría y ojalá duren muchos años más. Que venimos llegando en diversas presentaciones en estos últimos años y tenemos una relación política, o sea que en el caso de esta encuesta, llevamos ya varias ediciones, si no me equivoco, dos o tres, apoyando pues un poco servir o intentar ayudar un poco a hacer de altavoz este termómetro de sentimiento empresarial, que es muy importante que se conozca. De social y en que los proyectos tenemos que hacer un poco alrededor de altavoz. Y recuerdo que el año pasado estuvimos aquí hablando de temas que acaba de recordar Manuel, cómo seguir la política, los fondos europeos, y bueno, y por lo que ha avanzado Manuel, se van a tocar temas bastante de actualidad en los próximos minutos y por parte de por parte de la tía, yo creo que lo más interesante es dar paso a Miguel, y recordar que una vez acabada su intervención, pasaremos a un turno de preguntas, tanto online como las personas que están aquí físicamente en el auditorio. Y sin más, te doy el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. El objetivo de la encuesta que les vamos a presentar es el de conocer la valoración de los empresarios españoles sobre la situación económica de las perspectivas, así como los efectos de la actual política económica sobre la competitividad y las decisiones empresariales. Además, debemos saber cuáles son las prioridades que los empresarios destacan en la política económica en la próxima legislatura, qué experiencia tiene del acceso a los fondos de la Dirección de la Unión Europea y su aplicación. Como ha adelantado el presidente, han sido, aparte del Círculo de Empresarios, 9 asociaciones más regionales las que han participado en esta encuesta, dándole un ámbito, digamos, general en cuanto a sus respuestas y haciendo hincapié en las empresas medianas y pequeñas y en el sector servicios, que tienen mayoritariamente un porcentaje mayor de respuestas y se asemeja de esta manera al tejido empresarial español. ¿En qué contexto nos movemos en este momento en la encuesta? Bueno, pues nos movemos en un contexto en el cual el International Institute for Management Development hace digamos, unos trabajos anuales, unas encuestas anuales, utiliza 336 criterios para ir valorando los diferentes aspectos que atañen a 64 países. Y de los 64 países, España se mantiene prácticamente en el puesto 36 desde hace años. Dinamarca encabeza una vez más la clasificación en cuanto a competitividad de estos 64 países y Venezuela es el último país. Aspectos digamos, a resaltar en el caso español. Bueno, el primer aspecto es que la economía española, después de la pandemia donde estaremos, pero estaremos en la posición 14-15 de la economía mundial y naturalmente esto contrasta con una posición tan retrasada en el ámbito de la competitividad, que es fundamental para el crecimiento de las economías. En cuanto a aspectos positivos, pues hombre, España sale bien parada en todo lo que se refiere pues, a la inversión exterior, al comercio exterior. Es cierto que España ha hecho un esfuerzo enorme en temas de exportación, ha pasado del 34% sobre PIB a superar el 40%, lo cual es una magnitud enormemente importante. En salud y medio ambiente, bueno, estamos en la posición 21, no está mal. En infraestructuras tecnológicas, especialmente en lo relacionado con la fibra óptica, pues somos un país puntero, y en infraestructuras básicas. Y por otro lado, si ustedes ven al final de la lista, pues muchos aspectos de las administraciones públicas quedamos en unas posiciones
que la verdad es que no tiene justificación. En las finanzas públicas salimos el 58, el 64, en la política fiscal el 57, en empleo el 55 y en legislación comercial el 51. De manera que esto viene a corroborar año tras año la falta de reformas estructurales en nuestro país que nos permitan ocupar posiciones en comparación con el resto del mundo más positivas. Abajo a la izquierda tienen... A mí me parece que en este momento es más interesante el ver cómo estamos actualizados. Hoy ha salido el Fondo Monetario Internacional con nuevas cifras. Para el año 2023 se apunta a un crecimiento del Producto Interior Bruto español del 2,5 y para el año 2024 del 1,7, que son cifras realmente importantes. De todas maneras, en este momento, digamos, hay bastante unanimidad en que vamos a superar el 2, tanto por parte de FUNCAS como de la OCDE, la Unión Europea y el Banco de España, y parece que esto se va a producir, vamos, con pocas dudas, ¿no? Bien. Si pasamos a la situación económica y las perspectivas de la economía española, un momento porque creo que se hace un poco. La economía española, la valoración que hacen los empresarios en general no es una valoración positiva. Para el año 2023, en que estamos, el 51% de los empresarios consideran que la situación económica no es buena en España y un porcentaje similar para el año que viene. ¿Cuáles son las amenazas que consideran más relevantes para el crecimiento y desarrollo de la economía española? Pues la inflación subyacente, que es cierto que la inflación ha bajado, pero la subyacente sigue en valores preocupantes. El 68% opina que es un problema realmente grave de cara al desarrollo del PIB español. El 61% considera que es la deuda pública, el segundo aspecto más relevante en cuanto a las amenazas para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad, y el 44% los costes del suministro y de la energía. En cuanto a la evolución del sector en el que opera, bueno, pues son bastante positivos. Consideran el 65% de los encuestados que la situación de su sector se mantendrá o mejorará. Y en cuanto a la evolución de la actividad empresarial en los próximos 12 meses, hablando de facturación, bueno, pues hay un 51% que considera que no va a mejorar o que va a empeorar. En las exportaciones, ya un 70% considera que no mejora o empeora. Ya en los últimos meses vemos que la caída de las exportaciones son muy significativas y esto, aunque se hizo antes del verano, ya se hacía una previsión de dificultades, especialmente por el bajo crecimiento de la Unión Europea. Este año la Unión Europea apunta a un crecimiento de la eurozona en el entorno 0,8%, con problemas muy importantes en países tan relevantes como Alemania, que caerá su PIB por debajo de cero. Y dado que el 70% aproximadamente de nuestras exportaciones van a la Unión Europea, pues esto se ve reflejado en un sentimiento que no es positivo de los empresarios de cara a las exportaciones. Los márgenes, como consecuencia de los incrementos del coste de costes, no van a mejorar o van a empeorar en un 80% de los empresarios encuestados, y la plantilla, pues dado que la actividad económica se está ralentizando y de cara al 24 se va a ralentizar más, se considera en un 70% de los casos que no mejorará o incluso que empeorará. Principales obstáculos a la actividad empresarial. Estamos hablando de actividad de momento, luego pasaremos a la competitividad. Bueno, pues la fiscalidad. En la fiscalidad, en un 43% los empresarios consideran que realmente es un obstáculo para su actividad, y un porcentaje semejante los elevados costes de los suministros y de la energía.
En cuanto a factores internos que los empresarios consideran que pueden mejorar la productividad, bueno, la gestión y organización del trabajo, es decir, los empresarios están replanteando cómo gestionar su propia actividad en un 70% de los casos. En un 68% consideran que la tecnología y la innovación son capítulos muy importantes para mejorar la actividad, y en un 62% hablan del talento. No nos olvidemos que estamos en la economía del conocimiento y el talento es absolutamente fundamental, especialmente en unos sectores más relacionados con la tecnología. De ahí y que, digamos, las empresas luchen por mantenerlo y por captar nuevos talentos. En cuanto a las prioridades estratégicas, bueno, pues un 60%, dado el panorama actual, se va a centrar, opinan que hay que centrarse en el control de costes, un 58% en la innovación en productos y servicios, un 50% en cuanto a la atracción y la retención del talento que mencionábamos, y un 34% al tema internacional, a pesar de, digamos, de las dificultades. Previsiones para los 12 meses próximos en cuanto a inversión empresarial. Bueno, en temas de digitalización hay un esfuerzo enorme, se ve claramente en la encuesta, porque un 66% de los encuestados considera que aumentará las inversiones en digitalización, un 56% considera que aumentará en innovación, un 41% en ESG y un 54% en ciberseguridad. El 60% de las empresas encuestadas invierten en el exterior, lo cual también es un signo positivo a pesar, digamos, de las dificultades. Esperamos que sean coyunturales y no estructurales de nuestras exportaciones. En el año 23, un 30% está aumentando sus inversiones en el exterior, y en el 24 incluso un 44% las prevé seguir invirtiendo en el exterior. Hay que tener en cuenta que en determinados sectores, por ejemplo la automoción, tenemos ventajas competitivas para las filiales de empresas multinacionales. Esa es la razón por la cual se hacen inversiones, es una de las razones por las cuales se hacen inversiones, por ejemplo, en las baterías para los coches eléctricos, porque en algunos sectores es cierto que España sí es muy competitiva y puede atraer inversiones, por ejemplo. Dejamos la actividad y pasamos a la competitividad. En la competitividad, los obstáculos, ¿cuáles son, en opinión de los empresarios, para la competitividad de nuestro país? Pues si nos centramos en el entorno, prácticamente un 80% considera que la percepción del gobierno, pues del empresario, es negativa y afecta a la competitividad del país. Ya lo mencionaba el presidente. Un 78% considera que la intervención del gobierno en actividad empresarial es negativa para la competitividad del país. Un 77% que la calidad institucional es otro de los obstáculos de la competitividad de nuestro país. Y un 77% también prácticamente que la transparencia de las decisiones del gobierno no ayudan a la competitividad del país. Es preocupante que un 71% de los encuestados considera que la seguridad jurídica no es la adecuada. Este es un tema básico de cara a nuevas inversiones, de cara a nuestra imagen internacional, de cara a las inversiones internacionales y de cara en todo lo que tenga que ver con las nuevas inversiones. Y que la calidad normativa, que hemos tenido múltiples dificultades a lo largo del año, en el 69,5% de los encuestados consideran que... esto en cuanto a entorno. En cuanto a medidas concretas que se han ido aplicando, pues un 84% considera que el desequilibrio de las cuentas públicas es un obstáculo importante, porque la deuda pública es cierto que está disminuyendo sobre PIB, pero está aumentando en valor absoluto en cantidades muy relevantes. O sea, es la deuda que al final tendremos que devolver. Si la relacionamos con el PIB, pues muy bien, nos sentiremos satisfechos. Si no la relacionamos con el PIB,
estos últimos 4 años hemos tenido déficits fiscales que impactan en la deuda pública entre 50.000 y 80.000 millones al año. El incremento de tipos de interés, pues sí, evidentemente es una dificultad. Es cierto que se están tomando medidas para disminuir la inflación, pero bueno, pues esto también afecta a la competitividad de España y de las empresas españolas. El no haber deflactado las tarifas como consecuencia de la inflación, los empresarios también consideran que no es positivo para la competitividad española y de su empresa, y el aumento del salario mínimo interprofesional y las cotizaciones sociales en un 60% también consideran que no es positivo. Hay que tener en cuenta que en las cotizaciones sociales estamos entre los 3 países de la eurozona con un porcentaje de cotizaciones sociales más alto. Esto en cuanto a valor completo. Si hacemos la separación en cuanto a la contribución empresarial a esa cotización y la contribución del empleado, España está claramente destacado en el sentido de que los empresarios cotizan aproximadamente por el 85% de las cotizaciones sociales y los empleados del 15%. Esto no ocurre en Europa. En Europa están en torno de un 60-40 más o menos. Acontecimientos internacionales que dañan la competitividad, bueno, eso es obvio que la guerra y el funcionamiento de las empresas, pues es evidente que la guerra de Rusia y de Ucrania es un factor crítico. La inestabilidad y el descontento social, en el 85% de los empresarios consideran también que es muy importante. Y luego los cambios de los equilibrios estratégicos, con digamos, cierta tendencia pues a una cierta desglobalización, cierta solo, y una creación de bloques económicos en cuanto a la forma, digamos, de operar. Factores de competitividad internacional de la empresa. Bueno, pues los empresarios españoles consideran que la relación calidad-precio que exhiben las empresas españolas en el exterior pues es positivo, en un porcentaje 75% importante, de manera que gracias a eso seguramente han sido capaces, todos ellos, de aumentar su participación en el mercado. El 51% considera que digamos, la adaptación a las necesidades de la demanda local es muy relevante en el caso español y ayuda mucho a las exportaciones y a la competitividad. El 49% en cuanto a diseño y tecnología e innovación. España es un país que todavía en el tema de las exportaciones, digamos, el grado de valor añadido todavía es limitado. Es decir, alta tecnología, aproximadamente solo el 10% de las exportaciones son de alta tecnología, aunque está aumentando y estamos más centrados digamos, en la gama media de la tecnología. Y luego en competitividad en precios, 28,6. Como ustedes pueden apreciar, los empresarios consideran que hay temas bastante más importantes a la hora de conseguir aumentar el market share en Europa que el puro precio. ¿Cuáles serían, en opinión de los empresarios, las prioridades de la política económica? Bueno, las pensiones preocupan a los empresarios, a los no empresarios, les preocupa a todo el mundo y esté muy claro, igual que nos ocurre en el círculo de empresarios, que algo hay que hacer, que no se pueden dejar en la situación actual, que hay que prolongar la vida activa más allá de la edad de jubilación, opinan en un 68% de los casos. Son favorables a los planes de pensiones privados o complementarios de las pensiones públicas en un 54%, y la mochila austríaca está tomando cada vez más fuerza en cuanto a las opiniones en un 53% de los casos, bastante más que el año anterior en cuanto a posibles soluciones para ir paliando el déficit enorme que tenemos en las pensiones. Eficiencia de las administraciones públicas. Bueno, este es un capítulo que año tras año se nos presenta y se nos va a seguir presentando si no se hacen reformas estructurales. Se considera que en el 90% de los casos de los encuestados se considera que la gestión del gasto público es ineficaz, que no se controlan los proyectos, que es un poco transparente, que no sabemos dónde estamos y que el gasto público sigue creciendo de una manera alarmante. Piden que se evalúe la eficiencia en el gasto en un 75% de los casos y que haya una reforma estructural de las administraciones públicas en un 60% de los casos.
En cuanto al mercado de trabajo, son claramente partidarios en un 70% de los encuestados de vincular los salarios a la productividad. España es un país que en los últimos años está perdiendo productividad respecto a la media de la Unión Europea. Cuestión importantísima y rarísima, la productividad. Y consideran que, bueno, es una de las razones por las cuales nuestros salarios, aparte de que nuestra renta per cápita es casi un 20% más baja que la media de la Unión Europea, es una de las razones por las cuales los salarios en nuestro país son más bajos. La fiscalidad, bueno, la carga impositiva y los nuevos impuestos consideran que es perjudicial. Consideran que tendría que haber incentivos fiscales a la inversión en un 72% de los casos y una reducción de las cotizaciones sociales en un 60% de los casos. Y una lucha que está teniendo sus frutos, pero más decidida y con mayores recursos en contra de la economía sumergida. Educación. Este es otro capítulo enormemente importante para todos los países. Es la base, digamos, del desarrollo de los países. Son muy partidarios en un 75% de los casos de la formación profesional. La formación profesional está, gracias a Dios, aumentando en España. Hemos pasado en poco tiempo de 700.000 estudiantes de formación profesional a 1.300.000, con lo cual estamos aumentando. Lo que pasa es que estamos como al 50% de los países más desarrollados en Europa. De manera que el camino para recorrer en la formación profesional es muy importante. La formación dual, estudio-trabajo, pues también enormemente positivos en cuanto a esto, y aquí estamos en los inicios, estamos en algo así como en un 3% en comparación pues, con una Alemania y una Austria que superan el 20%. La educación orientada a emprendimiento, carreras STEM y soft skills en un 70% de los casos, y adecuar la oferta de títulos del mercado de la demanda del mercado. En este momento hay como 150.000 vacantes en nuestro país porque no se adecúan las necesidades de las empresas a, digamos, a las personas capaces de cubrir esas posiciones. En cuanto a innovación, otro capítulo fundamental en la economía de cualquier país. Bueno, se está haciendo, pero también se pide que se agilice y se aumente la colaboración universidad-empresa. Esto lo opinan un 67% de los encuestados, y la investigación aplicada con proyectos de financiación y colaboración pública-privada en un 60% de los casos. Un problema que tiene España, que claramente la aleja, digamos, de sus capacidades para competir, es el tamaño de las empresas. Como ustedes saben, en España hay 3.300.000 empresas, de las cuales el 99,2% son pequeñas empresas, solo el 0,6% son medianas, de 50 y 250 empleados, y solo el 0,12% son grandes empresas. Esto, cuando lo comparamos con otros países, incluso con un país como Italia, Francia, estamos claramente en desventaja porque además tenemos un problema. Y es que, por ejemplo, las empresas medianas, que son las que han pegado el tirón tan importante en el capítulo de las exportaciones, porque las grandes ya lo hacían, es que las empresas medianas no solo son pocas, el 0,6%, sino es que son más pequeñas que las empresas medianas de otros países. Son pocas y más pequeñas. Entonces, habría que, digamos, erradicar todas las dificultades del entorno regulatorio y burocrático para que en un 73% de los empresarios consideran que esto se revertirá de manera importante, porque esto es básico, aumentar el tamaño de nuestras empresas de cara a la productividad y a la competitividad y a la captación del talento. En financiación, bueno, aquí sí, aquí ha habido un cambio muy importante respecto al año anterior. Naturalmente, la subida de los tipos de interés ha tenido su impacto. Se acabó los años, digamos, de los tipos de intereses negativos. España ya está en este momento, el Banco Central Europeo ha subido ya al 4,5% el tipo de interés básico. Y naturalmente esto tiene su reflejo en las entidades financieras, que
están poniendo más dificultades en dos aspectos. En primer lugar, que los tipos de interés son más altos, con lo cual la financiación de las inversiones se hace más complicada, pero es que también el volumen de los préstamos es muy pequeño. Entonces, si sumamos estos dos efectos, pues se puede entender que en este momento, pues digamos, el capítulo de inversiones, pues digamos, se retraiga en un futuro próximo. Un 72% de los encuestados consideran que este año esto es un problema, frente al 27% que lo considera. Prioridades de política económica, digamos, como resumen. Bueno, pues los empresarios dicen que la reforma de las administraciones públicas, ya lo hemos dicho, es una prioridad. El pacto educativo, insisten en el tema del pacto. Esto no va de temas políticos, esto va de conseguir un consenso en cuanto a la forma de organizar la educación en España. La reforma del sistema de pensiones, naturalmente con las medidas que se han tomado hasta este momento, nadie considera que sea una solución. Ya se supone el 12% del PIB, pero está creciendo y habrá que hacer algo de manera, digamos, importante para revertir esta situación de déficit permanente, a pesar de las transferencias de los presupuestos generales del Estado. Y impulso a la reforma fiscal, el 45% de los casos pues también consideran que es necesario. Respecto a Europa, ¿qué le piden? Pues le piden una consolidación y armonización fiscal para todos los países, una autonomía e integración de los mercados energéticos y una unión bancaria e integración de los mercados capitales. Bien, y pasamos al último capítulo, que son los fondos Next Generation, tan importantes para España. No nos olvidemos que España fue el segundo receptor de los fondos Next Generation detrás de Italia en cuanto a volumen. En este momento el volumen concedido a España se ha aumentado y estamos en unas subvenciones de 72.500 millones y en unos préstamos blandos de 84.000 millones. De manera que estamos hablando pues, de unas cifras muy importantes que deberían tener un impacto claro sobre los objetivos que plantea la Unión Europea. En torno al 75% de los encuestados considera que la gestión de los fondos está siendo mala o regular. En línea con lo que ya decía en el año pasado, pero el desglose es diferente. Consideran este año un porcentaje mayor, lo que se consideran que es. Poco más del 40% cree que su impacto futuro será positivo en su sector. Se mantiene superior al 50% el porcentaje de empresas que no solicitan estos fondos, ni que solicita, ni que lo piensa solicitar. ¿Por qué motivos? Bueno, el 51% por la complejidad de los trámites administrativos, el 38% por el sector no incluido en políticas palanca, ya sabe que aparte de los PERTES hay 10 políticas palanca. El 31% porque solo consideran que, dado el tejido empresarial español, que solo consideran que favorece a las grandes compañías, y el 25% por desconocimiento. Es de resaltar que de las empresas que sí han acudido al acceso a los fondos, más del 50% reporta una experiencia negativa en el proceso, seguramente por lentitud y por problemas en los trámites administrativos. En cuanto a los que piensan que pueden conseguir estos fondos, ¿qué destino le van a dar? Bueno, pues el destino que le van a dar en un 62% es aumentar el nivel de digitalización, lo cual es positivo. En un 54% impulsar el I+D+I en sus empresas, lo cual sigue siendo enormemente positivo. Y el 35% la inversión en mejorar la maquinaria y equipos. Bueno, pues hasta aquí los resultados de la encuesta. Tienen ustedes un informe que evidentemente da muchos más detalles, es más prolijo en las explicaciones. De todas maneras, como resumen de ese informe que ustedes tienen a su disposición y lo tienen también en la web de los empresarios, yo les diría que resalta mucho aspectos que se han mencionado en esta presentación, como la actitud y el intervencionismo del gobierno y la seguridad jurídica,
y la calidad institucional. Son aspectos muy serios que habría que tener en cuenta. La calidad institucional también es otro aspecto que resalta del estudio. Las administraciones públicas, las reestructuraciones públicas, sí o sí, salen todos los años con un 90% de apoyo. El tema del paro y las políticas activas de empleo también es una preocupación de los empresarios. Las pensiones y la prolongación de la vida activa parece que es absolutamente necesario. La educación, el talento, la economía del conocimiento y el pacto político por la educación debían ser una prioridad en cuanto digamos, a nuestro desarrollo como nuestro país. La mejora de la productividad, el invertir en innovación, en digitalización y en aumentar el tamaño empresarial. Esto es otra de las cuestiones también básicas que aparecen en la encuesta. La carga fiscal y la competitividad preocupan enormemente a los empresarios y la necesidad de la colaboración público-privada que está en niveles bajos. La deuda pública, bueno, como decía antes, está bajando sobre el PIB, pero está aumentando en valor absoluto. Las exportaciones, lógicamente, que han sido digamos, nuestra salvación en años anteriores, pues este año y el que viene parece que no va a ser así. Los tipos de interés y la financiación, evidentemente, de cara a las inversiones. La inflación subyacente que sigue en valores muy altos, inmanejables. Y los fondos Next Generation que no consiguen que llegue el dinero digamos, con la fluidez necesaria para abordar los proyectos que los empresarios tienen. Muchas gracias a todos. Bueno, pues turno para los periodistas. Vamos a empezar por aquí en sala. Os voy a pedir que os identifiquéis nombre y medio y luego daremos paso a preguntas online. Todos los periodistas que nos estén siguiendo a través del canal remoto, pues que pueden escribir ahí sus preguntas, llegarán aquí y las leeremos para su respuesta. ¿No, Mercedes? Sí, muchas gracias. Mercedes Serrallera de Voz Populi. Yo quería preguntar por su primera declaración, su toma de posición sobre la amnistía, cómo se ha fraguado, si se le habían pedido, ha considerado que la tenía que hacer usted, y si se sienten un poco solos, porque desde otras organizaciones empresariales han sido quizás menos rotundos y ha habido que insistir mucho en la pregunta, no sé si tiene esa percepción, y sobre cuándo se preguntó en esta encuesta si estaba ya este tema sobrevolando, ha sido anterior. Y también me llama la atención cuando ha dicho que estaban resaltando los ataques del gobierno a los empresarios, pero yo entiendo que llevaban más tiempo, ¿no? Y que quizás como que empezaron el verano del 22, no sé si lo han percibido más en este último año. Ya sobre el contenido, quería preguntarle sobre, bueno, no sé cómo ven sus análisis y la reflexión de los empresarios sobre la reforma de las pensiones y el SMI, que quizás son ya asuntos que el Partido Popular está asumiendo un poco las tesis del gobierno. No sé cómo han visto la posición del Partido Popular en el debate de investidura al respecto. Y luego, por último, si nos puede explicar sobre los fondos europeos, cómo explican que haya menos conocimientos o que lleguen menos que otros años cuando se supone que van implantándose más. Y también a quién se pregunta, entiendo que van rotando cada año a quién preguntan. Gracias. Muchas gracias. Voy desgranando respuestas sobre una larga lista de preguntas. En primer lugar, quiero señalar que este estudio, esta encuesta, se realiza antes de las elecciones de julio de este año, con lo cual no se hablaba de la amnistía y, como consecuencia, no se puede recoger algo de lo que no se hablaba en el resultado de la encuesta. Sin embargo, en aquella época sí era evidente que el gobierno había venido desarrollando diferentes actuaciones en contra de los empresarios. Quiero recordar que durante los últimos meses, antes de las elecciones, el gobierno había atacado con nombres y apellidos a Mancio Ortega, a Juan Roig o a Rafael del Pino. Y esta situación crea un ambiente injusto y un ambiente muy perjudicial para la competitividad de las empresas. Es absolutamente inaudito que en un país democrático un gobierno critique con nombres y apellidos a empresarios que están creando riqueza y empleo en nuestro país y que son más bien un modelo a respetar y imitar más que una figura a atacar.
Esto sí que se recoge en el resultado de la encuesta, el malestar empresarial sobre esta situación. Voy a dejar la última respuesta a Miguel, la relativa a los fondos europeos, y voy a brevemente a tocar el tema de la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones es un asunto complicado desde el punto de vista de la opinión pública. Es un asunto que técnicamente solamente tiene una solución: o se bajan las pensiones o se alarga la edad de jubilación. Nosotros nos hemos manifestado en numerosas ocasiones por la segunda opción, porque nos parece mucho más respetuosa con el conjunto de la ciudadanía española. Preferimos retrasar la edad de jubilación a que haya que bajar las pensiones. Los partidos políticos en campaña electoral pues son reacios a tratar este tema porque implícitamente conlleva un coste social. Pero nosotros hemos hecho propuestas muy concretas, las repetimos y nos reafirmamos en el hecho de que España debería adoptar un sistema de cuentas nacionales, retrasar la edad de jubilación y a partir de ese retraso de la edad de jubilación que celebramos en los 68 años, adoptar un sistema de incentivos que permita a los ciudadanos seguir trabajando más años. También, y antes de dar la palabra a Juan Miguel, voy a hacer una brevísima referencia sobre el asunto de la amnistía. Este tema es un tema gravísimo. Es un tema que nos preocupa tanto que no podíamos dejar de hacer una reflexión y de ofrecer nuestra opinión al conjunto de los ciudadanos. Porque nos parece tan grave que no podemos permanecer en silencio. ¿Por qué ahora? Simplemente porque esta es la primera comparecencia pública que tenemos desde que este tema está en el debate. Y creo que mis palabras han sido suficientemente claras y contundentes. Es un tema que nos parece gravísimo. Y es un tema sobre el que nosotros nos pronunciamos y entendemos que otras organizaciones empresariales se han ido pronunciando y seguirán pronunciando. Y dejo la palabra a Miguel para que responda las cuestiones sobre los temas relativos a la financiación. Bueno, responderé en la medida de lo posible, porque la transparencia en este tema es bíblica, ¿no? A ver, haciendo un poquito de historia, los fondos europeos, en cuanto a España, fueron enormemente importantes porque la situación económica de España, después de caer el 11,3% del PIB en el año 2020, que fue el récord europeo, la situación económica era preocupante, entonces la de Italia también. Por esa razón, son los dos países receptores de una mayor cantidad de fondos. En el caso de España, posteriormente, como resulta que hubo un cierto crecimiento importante, dado que la caída había sido enormemente importante, recibió un segundo paquete de 7.600 millones de euros en subvenciones y de 14.000 aproximadamente en préstamos. Eso hace la cifra que mencionaba antes de los 72.500 aproximadamente y de los 84.000 en préstamos blancos. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que el gobierno español presenta una serie de reformas. Ya saben ustedes que la Unión Europea y el Consejo Europeo tiene que aprobar en sucesivas fases el ir desembolsando estas cantidades. El gobierno español presenta pues, una serie digamos, de promesas, de reformas estructurales, y el Consejo Europeo pues, va desembolsando ese dinero paso a paso. Ese ritmo ha sido alto. Es decir, España ha recibido los fondos europeos en unos plazos importantes, unos plazos relativamente cortos y positivos. Pero claro, el problema que ha habido es que nosotros, por ejemplo, desde el grupo de empresarios, ya veíamos la avalancha que esto iba a suponer, bajo todos los puntos de vista. Es una cantidad de dinero enormemente importante que hay que gestionar, que hay que analizar los proyectos que se presentan para recibir estas cantidades de dinero, con independencia de los PERTES, que son los estratégicos que siguen, siguen un camino paralelo. Y luego también, pues que los funcionarios son los que son y tienen la especialidad que tienen, pero sobre todo el número y la cantidad de proyectos que les iba a caber eran enormemente importantes. Y de ahí nuestra propuesta de crear
pues, un equipo público-privado, con gestión privada, tipo el de Italia. En Italia, entonces estaba como primer ministro Mario Draghi y nombró a Vittorio Colau, que era el antiguo presidente de Vodafone, para que formara un equipo de expertos y con medios para analizar los proyectos que se presentaban, digamos, a la captación de inversiones Next Generation. Y esto funcionó. En España, pues, no se quiso compartir, digamos, la capacidad de asignar semejantes cantidades de dinero, y entonces, pues, había atascos por todas. ¿Dónde estamos ahora? Pues yo desde luego no lo sé, porque cada vez salen cifras diferentes. Pero lo que sí lo sé es que los empresarios españoles se quejan constantemente de que no les llegan las cantidades incluso aprobadas de los planes ligados al Next Generation. ¿La ejecución ha aumentado su velocidad? Parece que sí, pero dentro de niveles muy bajos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es un esfuerzo enormemente importante. Yo estoy personalmente convencido que se van a pedir pruebas de su ejecución, convencido, pero bueno, pues vamos a ver, el ritmo, insisto, ha aumentado ligeramente, pero dentro de niveles muy bajos. Y en cuanto a cantidades, hay una ensalada de cifras que yo soy incapaz de apuntarme aquí con ellas. Bueno, Nuria, sí. Hola, gracias por la presentación, Nuria Rius de Diario Ara. Yo sobre el contenido del informe tengo una pregunta en torno a lo laboral, que un poco si vienen pidiendo, entiendo que se desprende de sus palabras, pues y de la memoria una nueva reforma, ¿no? O cambios laborales. Entiendo que hay suposiciones que no se debería haber por parte de la patronal dado apoyo a la actual reforma, y un poco cómo encajan estas valoraciones con los datos, por ejemplo, de afiliación, ¿no? Que están en máximos históricos, y exactamente a qué atienden un poco pues esta sensación empresarial, ¿no? de descontento. Luego, con un tema también económico, aunque sale un poco de la encuesta, no sé si nos podrían hacer una valoración a raíz del caso Celsa, ¿no? Un poco de lo que puede suponer pues la ley concursal, su entrada en vigor, y lo que hemos visto con Celsa, si tienen ya la sensación de que hay, no sé si preocupación o se debate en círculos empresariales, pues que pueda esta ley abrir a fondos o en situaciones de empresa que pasan por lo mismo, pues resoluciones similares a la de Celsa. Y finalmente en lo político, entiendo de sus palabras, no sé si el círculo tiene una posición sobre si preferirían pues ir a una repetición electoral, pues asumiendo un poco el discurso que nos plantean, o resolver un poco ya la situación de un gobierno en funciones. Gracias. Muchas gracias. Con relación a los temas laborales, nos hemos pronunciado en muchas ocasiones. La reforma realizada, la reforma laboral, entendemos que fue una reforma absolutamente insuficiente. Nosotros la calificamos de pequeña contrarreforma. Pero realmente lo que pone de manifiesto en un país que tiene un 15% de paro estructural durante los últimos 30 años es que no se acometen las reformas necesarias para acabar con el principal problema de nuestro país, que es el paro, y secundariamente la estacionalidad. Esta reforma ha cambiado el nombre de los contratos laborales. Antes había contratos temporales cuando estos contratos superaban el año, y ahora tenemos contratos fijos discontinuos. La estadística asociada a la creación de empleo en España es absolutamente confusa desde el auge de los contratos fijos discontinuos. De hecho, nosotros en el Círculo de Empresarios hemos dejado de analizar el número de contratos como indicador del volumen de empleo que hay en España, y nos centramos en las horas trabajadas. Pues bien, las horas trabajadas todavía no han superado los niveles del año 2019. No se está creando empleo. Y eso en sentido amplio. Pero dentro del empleo que se ha creado desde que padecimos la pandemia, hay que sumar 500.000 de empleos públicos. Lo que quiere decir que si estamos a niveles de empleo total similares a los que había antes de la pandemia, tenemos 500.000 empleos privados menos y 500.000 empleos privados públicos más, con una productividad mucho más baja, con una contribución al PIB mucho más baja. Es decir, la situación, lejos de haberse solucionado, ha empeorado. Por eso
éramos mucho más exigentes en los objetivos de la reforma laboral y no estamos satisfechos con la misma. Creo que nuestra posición, que repito, es una posición bastante conocida, es evidente. Con relación a CELSA, no solemos manifestarnos sobre asuntos tan concretos. Vemos que en España se ha hecho un esfuerzo por regular las situaciones de concurso. Es bueno trabajar en todas aquellas cuestiones que permitan hacer reestructuraciones de deuda en las compañías, y lo que esperamos es que este proceso se lleve a cabo con absoluta transparencia y defendiendo los intereses de accionistas, deudores y empleados de la compañía. Por último, tampoco hacemos valoraciones políticas. En España los ciudadanos han expresado su opinión, han elegido a los diputados que los representan en las Cortes, y nosotros lo único que venimos a decir es que para formar gobierno no todo vale. No todo vale. Hay que buscar pactos, y muchas veces nos hemos referido a pactos en la centralidad y evitar pactos en los extremos, y sobre todo a buscar acuerdos de legislatura que minen, que lesionen la cohesión entre los españoles y el Estado de Derecho. Que se repitan o no se repitan las elecciones es algo que nosotros no podemos valorar. Lo que queremos es que España sea un país gobernable y se haga dentro de unos límites razonables y buscando la centralidad. Gracias. Thilo Schäfer de Börsenzeitung, Alemania. Visto desde fuera, puede resultar sorprendente, ¿no? La opinión tan negativa que tienen los empresarios, según refleja la encuesta y lo que dice usted. Bueno, desde Alemania las tasas de crecimiento que tiene la economía española son envidiables, igual quizás la inflación. ¿No cree que las medidas del actual gobierno, la reforma laboral, las ayudas para luchar contra los precios, la excepción ibérica, todo esto ha contribuido a que España ha cambiado mejor, según las cifras macroeconómicas, la crisis que otros vecinos en Europa? Y segundo, respecto a la amnistía, entiendo la preocupación, pero no entiendo muy bien cómo una eventual amnistía podría afectar o en qué manera afectaría a la actividad empresarial. Sobre la primera cuestión, el sentimiento de los empresarios españoles es negativo porque España es un país que lleva un cierto retraso con relación a otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania. El Producto Interior Bruto es sustancialmente más bajo por cápita, la renta del trabajo también es sustancialmente más baja. Es decir, nos queda mucho camino por recorrer. Y los empresarios tienen ese sentimiento de frustración porque España podría ir mucho más deprisa a la convergencia y sin embargo vamos muy despacio. No aumenta la productividad laboral en España, es decir, vemos los empresarios con frustración que España podría ir mucho más deprisa y no lo hace. Con relación a las medidas del gobierno, una cosa es lo que se oye sobre esas medidas y otra cosa son los impactos que esas medidas causan. Y en nuestra opinión hay mucho marketing con relación a las medidas que se aprueban y luego no se examinan, no se evalúan los datos. La reforma laboral, mirando los datos, ha sido una reforma tibia, incompleta, y si se hubiera hecho de otra manera habría permitido crear mucho más empleo del que se ha creado y como consecuencia estaríamos convergiendo mucho más deprisa. La reforma energética, la excepción ibérica, sí es verdad que Alemania desde el punto de vista energético tiene gravísimos problemas que deseamos se puedan solucionar cuanto antes. Pero algunas decisiones que se han tomado en España tampoco han ayudado a mejorar la situación. Quiero recordar que la excepción ibérica ha provocado la subvención de más de 3.000 millones de euros a los consumidores franceses. Quiero recordar que se ha gravado a compañías eléctricas con un impuesto especial
en lugar, por ejemplo, de haber pedido a estas compañías que aceleraran su inversión y comprometieran esos resultados extraordinarios en acelerar la transformación energética, el modelo energético. Nosotros criticamos las medidas porque entendemos que no son las adecuadas y que la adopción de otras medidas hubiera permitido a España avanzar mucho más deprisa. Perdón. Y con relación a la última pregunta, la amnistía, señalar que la amnistía, tal y como se está en este momento planteando, es grave. Es grave porque la amnistía, como citaba al principio de mi intervención, es una medida absolutamente extraordinaria. Es una medida que debería ser apoyada por la inmensa mayoría de la Cámara, del Parlamento. Es una medida que debería implicar un acto de reconciliación. Sin embargo, aquellas personas a las que se está dirigiendo en absoluto reconocen haber cometido un delito y en absoluto se comprometen en una reconciliación a no volver a cumplirlo. En definitiva, significa, por su propia concepción, el deterioro de nuestra convivencia, de nuestro Estado de Derecho y de la inestabilidad jurídica y de la seguridad jurídica en España, puesto que discrimina a los españoles, que no son tratados de la misma forma, no son tratados igualitariamente ante la ley. En definitiva, todas estas cuestiones, la inseguridad jurídica, la diferencia de trato, preocupan enormemente a los empresarios porque tarde o temprano significarán un problema, un lastre para el crecimiento. ¿Había alguna pregunta más en la sala? Sí. Mi nombre es Clemente Polo, soy catedrático de Economía. He sido catedrático de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona hasta el año 2020, desde 1992, y actualmente soy catedrático emérito en el CEU. Y yo quería plantear otras cuestiones que no han salido todavía. Se ha hablado, por ejemplo, sobre las buenas perspectivas del PIB en España en comparación con la media de la Unión Europea. Y recientemente, por ejemplo, he escrito un artículo en Expansión titulado Crecimiento del PIB, cifras y dudas, publicado me parece el 16 de septiembre por ahí, en el cual cuestiono las estimaciones del PIB que está realizando el INE. Y esto entronca también con lo que se ha dicho aquí sobre el deterioro institucional, porque no solamente tenemos un deterioro institucional en el CIS, también lo tenemos en el INE y en algunas otras instituciones. Y como economista, pues obviamente a mí me preocupa la del INE. Cierto es que desde que el señor Rodríguez Pons, un catedrático con muchos méritos, un económetra prestigioso, fue destituido, prácticamente destituido, a finales de junio del año 2022, el PIB ha crecido como la espuma en España. Mis cálculos son que aproximadamente 1,5 puntos del crecimiento del PIB en el año 2022 ha sido el resultado de las revisiones. Entonces, esto es y seguramente si mirásemos al IPC también veríamos algo parecido en las francas, en los buenos resultados de los que tanto alardea nuestro gobierno. No sé si ustedes tienen algún punto de vista sobre la situación que está pasando también en el Instituto Nacional de Estadística y sobre la fiabilidad de las estimaciones. Y luego sobre el tema de la reforma del gasto público y la medida de la eficacia del gasto público, pues bien, estos son cuestiones que ya nos aburren a los que ya tenemos cierta edad. Mi impresión es que por esta vía se va a conseguir muy poco porque las administraciones públicas son profundamente ineficientes. Yo he vivido la administración pública en la universidad, pero también la viví como asesor de Felipe González en Moncloa en los años 90. Y puedo constatar que la eficacia de la administración pública es, no sé si igual de mala, pero muy parecida a como era entonces. Quizá cuando se habla de las reformas, habría que hablar de la medida de la eficacia del gasto público, habría que ir un poco más al detalle, porque hay cosas que son muy difíciles de reformar, pero hay otras que sí. Entonces, yo creo que quizá proponer algún modelo de gestión, alguna cosa
que yo creo que va a chocar los sindicatos de una manera brutal y que quizá es pedir peras al olmo, pero afinar un poco más, no hablar simplemente de la reforma de la administración. Gracias. Muchas gracias. Con relación al primer asunto, con relación al PIB, sí constatamos que el PIB español está sufriendo un fuerte proceso de desaceleración. Quiero recordar que las estimaciones de PIB para este año prácticamente se han conseguido ya. Lo que tenemos es 3 trimestres buenos que van a dar lugar al crecimiento que realmente se está pronosticando después de un verano turístico bueno, y vamos a tener un último trimestre malo o muy malo, pero no va a afectar sustancialmente a los datos del PIB de este año. Todos los organismos internacionales cuestionan el PIB del 2024, porque como vamos a empezar con un PIB muy débil, el PIB del año 24 va a depender de la capacidad de recuperación que tenga a lo largo del año. De hecho, las cifras de crecimiento se conseguirán más bien a final del año que viene que a principios. Con lo cual comparto las dudas sobre en qué situación real estamos y qué puede conseguir la economía española el año que viene. Como decía Miguel, la economía española depende mucho de sus exportaciones y depende mucho de sus dos principales clientes, que son Alemania y Francia. Como consecuencia nos preocupa la situación de Alemania. Si Alemania está en este momento en situación de recesión técnica y además los datos de crecimiento previstos son muy bajos, prácticamente estancamiento durante los 2 o 3 próximos años, la economía española se verá afectada. Datos recientes sobre la evolución del PIB alemán preocupan también en la economía española. Sobre el marketing aplicado a los datos estadísticos, yo sinceramente no puedo emitir opinión porque no tengo datos. Probablemente su conocimiento sea mucho más preciso y exhaustivo del que tengamos nosotros. Sí puedo constatar estas percepciones que le acabo de señalar sobre la evolución del PIB. Y con relación a la reforma de las administraciones públicas, quiero recordar que el Círculo de Empresarios publicó hace unos meses un documento de casi 50 páginas sobre la reforma de las administraciones públicas, haciendo un esfuerzo de detalle. Hemos en ese documento publicado acciones concretas y las hemos cuantificado para tratar de hacer una serie de recomendaciones que den para las administraciones públicas un determinado peso deseable en el PIB y para racionalizar sus actividades de forma que sean mucho más eficientes y eficaces las actuaciones. En cualquier caso, me remito a ese documento para el detalle y la cuantificación de nuestras sugerencias. Tenemos una pregunta más en el Buenos días, soy Javier Antonio de La Razón. Yo quería saber si nos puede decir o cuantificar cuáles son las razones del maltrato del gobierno hacia los empresarios. Si ustedes tienen un pensamiento sobre por qué lo hacen. Yo creo que el planteamiento no es muy complicado, es un planteamiento básicamente ideológico. El gobierno tiene una determinada forma de actuar, unas determinadas políticas, y en esas acciones y políticas tiene un sesgo ideológico claro. El sesgo ideológico implica no valorar la figura del empresario y valorar sobremanera las capacidades de actuación del Estado. En ese contexto, el empresario, y no es una frase nueva, yo quiero recordar una frase muy antigua de Winston Churchill que decía, con relación a su país, a Inglaterra, en alguna medida nos lleva a una cierta delantera intelectual sobre algunos asuntos, pero Winston Churchill decía, algunos ven al empresario como un tigre al que hay que abatir, otros como una vaca a la que hay que ordeñar, y muy pocos ven al empresario como el caballo que tira del carro de la economía, del crecimiento y del empleo. Pues este gobierno nos ve como un tigre al que hay que abatir, y lo ve así por razones fundamentalmente ideológicas. No creo que haya otras causas. Tenemos una pregunta online. La leo. Noelia Casado, de La Información. En las últimas semanas, los sindicatos han puesto el foco en la necesidad de mejorar la regulación de los contratos parciales en España. ¿Comparten este diagnóstico?
Los contratos a tiempo parcial, entiendo que se refiere a los contratos a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial son contratos que permiten a la economía española una gran flexibilidad. Permiten a empresarios y trabajadores organizarse de forma eficiente. Y quiero recordar que esta figura es una figura estrella, por ejemplo, en Alemania, donde ha significado para muchas personas poder incorporarse al mercado de trabajo, adquirir experiencia e ir ganando puestos y posiciones de mayor duración y de mayor responsabilidad. Regular los contratos de trabajo, aumentar la hiperregulación en este momento no nos parece positivo. Creo que va en la línea sindical de tratar de interferir, de controlar cuanto más mejor el mercado laboral, cuando el mercado laboral lo que necesita es menos regulación, más libertad, más capacidad para la creación de empleo y más compromiso de empresarios y de trabajadores para acabar con la enorme lacra del desempleo. Si no hay más preguntas, que creo que... perdón. Sí, buenos días. Soy Carmen Obregón de Biobjective. A ver, varias cuestiones. Ustedes han hablado del PIB de 2024 y dicen que este PIB de 2023 va a acabar más débil, por tanto 2024 va a empezar también peor y tardará unos trimestres en recuperarse. Voy a hacer una hilazón con la amnistía y quisiera saber si ustedes han podido hacer algún estudio, algún análisis de cómo podría afectar una amnistía al mundo económico. ¿Podría afectar a las exportaciones? ¿Podría afectar a la seguridad jurídica? ¿Podría afectar a la imagen de España? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, me gustaría preguntarles, ayer hubo un acto en Bilbao a propósito de, a ver si lo digo bien, Confebask, donde el secretario de Estado, que la ministra no acudió, no sabemos por qué, pero finalmente no apareció. Entonces el secretario de Estado habló de unos datos a conocer sobre el impacto que están teniendo los fondos europeos y bueno, dio unos datos increíbles. Me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento del impacto real que están teniendo los fondos, porque se está jugando con muchas cifras y realmente no se conoce, no hay transparencia a propósito de eso. Y por último, y es una pregunta que yo creo que es un poco retórica, pero no me lo tomen a mal, estamos esperando, porque España va a ser penalizada, a que el gobierno dé luz y ofrezca los datos de los 100 primeros beneficiarios de los fondos europeos. ¿Ustedes conocen esos 100 primeros beneficiarios? Gracias. Muchas gracias. Con relación a la amnistía, consideramos que su efecto en la sociedad española va a ser negativo, porque lanza una sensación de inseguridad con relación a los principios y fundamentos de nuestro Estado de Derecho muy importantes. Y como consecuencia refuerza esa percepción que están teniendo los empresarios de inseguridad jurídica. No sabemos qué se puede aprobar en España para beneficiar a alguien que puede interesar al gobierno que sea beneficiado. Esa sensación de no sabemos lo que va a suceder, no sabemos en qué entorno jurídico nos movemos, es malo para la sociedad española y para la economía española. Y como consecuencia esa preocupación la trasladamos hoy aquí en esta presentación. No tenemos ningún estudio, es un asunto complejísimo, muy difícil de valorar y sea cual sea el resultado de la influencia que pueda tener en la economía española, tardará en verse. Se suben los tipos de interés y se tarda entre 1 año y 18 meses en conocer cuáles son sus efectos. Esto también tendrá efectos y tardaremos en conocerlos. Con relación a la euforia del gobierno sobre la utilización de los fondos Next Generation, lo que venimos observando es lo mismo que se observó, por ejemplo, el año pasado. El año pasado el gobierno anunciaba que se habían asignado un 60% de los fondos y, sin embargo, a sus destinatarios finales no habían llegado más de un 20 o un 25%. Lo que vemos aquí son dos percepciones diferentes sobre la realidad. La percepción que tiene el gobierno, que cree que su trabajo ha terminado cuando dice esto debe ir a tal sitio, y la de los empresarios que no reciben, los que están en tal sitio no reciben esos fondos porque realmente no llegan, no se pagan.
Y esta es la percepción que estamos viendo permanentemente en este sentido. Los empresarios solamente medimos los euros, solo nos importa cuando los fondos llegan. Y una cuestión en una cuenta de la Administración Central del Estado, en una cuenta de una administración autónoma o en una cuenta de una administración local. Ese es un trabajo que tiene que hacer el gobierno, el Estado y el Estado. Como no puedo contestar, pues perdónenme, pero no voy a darle ninguna respuesta. No sabemos de eso. Sí, hablando del tema que ha planteado usted. Perdón, se refería al PIB 2023 y al PIB 2024. Y hemos comentado que venimos de crecimientos del 5,5% oficiales. Las exportaciones crecieron en el primer trimestre de este año. Pero a partir de finales del primer trimestre, las exportaciones se deterioraron y el PIB empezó también a bajar. Con lo cual, nuestras perspectivas de final de año 2023 es que el incremento del PIB del cuarto trimestre va a ser mínimo, si es que existe. Y lo que suele ocurrir es que este tipo de situaciones tienen su inercia. Por eso decíamos que de cara al 2024, el primer trimestre y el segundo trimestre seguramente pensamos que va a ser de crecimiento bajo en línea con el último trimestre de este año y que en cambio el segundo semestre del 2024 pues puede ser más positivo.